El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima a esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La gente seguía a Jesús, venidas de muchas ciudades, muchas regiones lejanas, distantes. Jesús estaba rodeado de una gran multitud. Dice el texto que en esta ocasión fueron alimentados, creo que 4,000. Una gran multitud, sin contar a los hombres y a los niños. Hermanos, Jesús sigue atrayendo. Jesús seduce. Jesús enamora. Jesús sigue teniendo esta capacidad porque Él es Dios. Él es el Verbo encarnado, en orden al cual hemos sido creados, tú y yo, en orden al cual se habría de encarnar. Hemos sido creados por Él y para Él. Nuestra vida solamente tiene sentido en Jesús, solamente en Él. El pecado es el que hace que nos perdamos, que nos extraviemos, que busquemos ídolos, que busquemos apegos, que busquemos cosas terrenales. Y así quedamos perdidos, extraviados. Lejos de Dios es lo que el demonio quiere. Que la gente resuelva su vida sin Dios. Que la gente se centre en los ídolos, poder, placer y tener. Que nos engolosinemos con esos dioses que lo único que van a hacer es perdernos, extraviarnos. Qué bueno que estás tú aquí, hermano. Y ojalá que pudiésemos traer a muchos más al conocimiento de Cristo. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él tiene la capacidad para apasionar, para seducir. Yo tengo 33 años que tuve este encuentro con Jesús y deseo mucho más de Él. Desearía más y más y más y más. Jesús puede hacerlo. Si tú se lo permites, si tú abres el corazón. Imagínate, esta gente duró con Jesús 3 días. No querían dejarlo, no querían soltarlo. Y no habían comido, no les importaba. Y es que así es el amor de Dios. El amor de Dios es capaz de llenar, de saciar.
Si Dios está con nosotros, ¿de qué podemos tener hambre? Si Dios es capaz de llenar los anhelos y deseos más profundos del ser humano, ni de pecado tendremos hambre, ni de cosas terrenales. Cuando Dios es capaz de llenar nuestro corazón, quedamos satisfechos, quedamos plenos, quedamos saciados, porque solamente Dios puede llenar anhelos y deseos del corazón. Por eso es que Jesús le dice al demonio cuando fue tentado, el demonio le dice, convierte estas piedras en panes. Y Jesús le dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es verdad, la palabra de Dios nutre, sacia las entrañas, el corazón. Encontramos paz. Pero cuando no tenemos a Dios, estamos hambrientos. Estamos hambrientos de todo, lo queremos todo. Somos insaciables. Tenemos una cosa y vamos detrás de otra y de otra y de otra. Y es un nunca acabar. Hermanos, solamente Dios puede controlar esta bestia salvaje que llevamos por dentro. Solamente Jesús la puede crucificar, o sea, la carne de la concupiscencia. Busquemos a Dios, llenemos de Dios. Al principio, cuando buscamos a Dios, decimos, ¡ay! ¡Qué oraciones tan largas! ¡Qué misa tan larga! Y no queremos. Pero cuando hemos conocido a Dios, se nos hace al contrario pequeño. Queremos más y más y más y más y más de Dios. Nuestra vida será estar con Dios por la eternidad. Imagínate si te aburres, ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde te vas a salir de la presencia de Dios? Si te aburre Dios, ojalá y nunca te pases. Ojalá que siempre tengas hambre, tengas sed de Dios y siempre busques y busques más y más. Y ojalá que ya comiences a rechazar el pecado. Comienzas a sentir repugnancia, odio, aberración por el pecado. Lo rechaces, lo expulses de tu vida, de tu existencia. Busca a Dios y busca saciarte más y más y más y más de Dios. Tu vida será más feliz. No creas que el pecado es el que te hace feliz. El pecado te llevará a la desgracia, a la destrucción. Anhelas pecado porque todavía hay oscuridad, tinieblas. ¿Tienes de alguna forma pasión por el pecado? ¿Hambre por el pecado? Porque aún todavía hay mal en tu interior. Busca a Dios y el pecado perderá poder en ti. Y ya el pecado no te saciará. Sentirás asco, sentirás rechazo, repugnancia, aversión. Solamente la gracia de Dios es lo único que puede producirte eso en ti. Cuando no hay gracia, tienes obsesión por el pecado, tienes obsesión por los vicios, porque no hay gracia. Porque el que está reinando en ti es el mismo demonio. Pero deja que Jesús reine en ti. Y el pecado perderá su fuerza y su poder. Dios comenzará a morar en ti. Tendrás hambre y sed de lo santo, de lo limpio, de lo eterno, de lo trascendente. Pues Jesús estuvo 3 días con toda esa gente. Y Jesús no quería dejarla ir sin comer. Porque vivían lejos. Estaban sin comer 3 días, podían desfallecer por el camino. Así es que les dice a sus discípulos esa situación. Y ellos responden, ¿dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron 7 panes y unos cuantos pescados. Y Jesús dice, mandó a la gente que se sentaran en el suelo. Mandó traer los panes y los pescados. Dice que pronunció la acción de gracias, lo repartió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente.
Hermanos, para Dios no hay imposibles. Estaban en un lugar despoblado, estaban en un lugar desértico y Jesús les tendió un banquete en medio de la escasez, en medio de la necesidad. Jesús tendió un banquete. Hermano, cuando estés en escasez, cuando estés en dificultad, confía en Dios, da gracias, porque tienes de tu parte a Jesús, porque Jesús está contigo. Abre tu corazón al poder sobrenatural de Dios. Ahorita que estamos haciendo este Jericó, no te estés quejando, no estés murmurando, no estés con miedo. Debes de tener expectación y fe, así como en el Evangelio, que en medio de un desierto, Jesús les tendió un banquete, los sació de pan, de pescados, en un lugar donde había una gran necesidad. Lo mismo hará contigo si dejas entrar a Jesús en tu vida. Ahí en medio del desierto, de la escasez, en medio de la esterilidad, de la depresión, de la desolación, ahí Dios pondrá gracia, pondrá bendición. Dios transformará ese desierto en un hermoso vergel. Dios rociará agua sobre ese suelo sediento, seco, porque para Él no hay imposibles. Más bien da gracia a Dios, hermano, en lugar de quejarte, de enojarte, de estar deprimido, de estar desilusionado. Cambia tu mente, cambia tu corazón. Disponte a un milagro. Ten fe, sé expectante. Si Dios tendió un banquete en un desierto, ¿qué no era contigo? ¿Qué no era contigo? Él es todopoderoso. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Cree. Jesús siempre le dijo a la gente que se haga como has creído. Así es que comienza a creer. Porque si sigues en la derrota, si sigues en la incredulidad, no saldrás de ahí. Porque se hará de acuerdo a tu incredulidad. Se hará de acuerdo a tu mente de pobreza. Y qué desgracia. Porque muchas de las veces hacemos milagros, pero al revés, negativos, de mal. Porque no somos capaces de creer. Cree en las cosas grandes que Dios quiere hacer en tu vida. Y abre tu corazón. Y dile a Jesús que tú crees, que tú confías, que tú te abandonas. Jesús sació a aquella multitud. Dice que eran unos 4,000. 4,000. Y de seguro que sobró. Y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. La gente comió hasta quedar satisfecha. Dios, hermanos, te suplirá, te proveerá. Quedará satisfecho y te sobrará. Te lo aseguro, cree, confía. Dios vendrá y irrumpirá ahí en tu vacío, ahí en tu esterilidad, ahí en tu tristeza, ahí en tu depresión. Dios irrumpirá, poderoso y glorioso. Continúa con este Jericó y tú verás los resultados. Porque Dios es el mismo, ayer y siempre. Él hará, basta que creas. Y Dios se manifestará gloriosamente en tu vida. Que así sea, hermano. Y que Dios te bendiga y que después nos compartas los testimonios de gloria y de bendición que Dios hizo contigo y con los tuyos. Sigamos con nuestra celebración.